2, 1. Listo, entonces, buenos días para todos nuevamente. Estamos en el segundo día de las jornadas, de las sextas jornadas de formación en competencias para semilleros de investigación. El día de hoy nos acompaña Adrián Gómez. Me voy a permitir leer rápidamente un fragmento del recorrido de hoja de vida de Adrián y luego le estaría entregando todo el control a él para que nos ilustre y nos comparta todo su conocimiento. Quien les habla, soy Richard Flores, soy coordinador del Sistema de Información Bibliográfico en el campus Villavicencio. Oscar Adrián Gómez Abella es gestor cultural y escritor con más de 7 años de experiencia en promoción de lectura y escritura. Hizo parte del grupo de líderes reconocidos con el Premio Internacional You to the Front Fund de la Fundación We Are Family en 2021 por su liderazgo en procesos de gestión cultural y defensa de los derechos humanos. Es ganador de becas culturales nacionales y regionales en el área de literatura y gestión cultural. Es director del taller de escritura creativa, expresión irrevagante, perteneciente a la Red Nacional de Escritura Creativa Relata. Sin más ni menos, Adrián, muchísimas gracias, bienvenido. El micrófono y la pantalla son todos tuyos. Richard, y a todas las personas que nos acompañan en esta sesión, un cordial saludo. Muchas gracias por la invitación. Es en realidad pues, un honor estar con ustedes, compartiendo acá, hablando un poco de edición de texto. Yo no veo la pantalla compartida, pero si ustedes la ven, quiero que me lo confirmen, por favor. ¿Se ve la pantalla compartida? Sí, señor, la vemos. Dice edición de textos en publicaciones científicas del primer Listo, manuscrito a la perfecto. versión final. Listo, perfecto. Yo no la veo, pero si ustedes la ven, entonces perfecto. Voy a arrancar Si desde... te puedes acercar un poquito más Eh, el micrófono para que se aumente un poquito más el volumen. Es que te escuchamos un poquito lejos. Dale, voy a empezar a hablar un poquito más duro, a ver si me escuchan mejor. ¿Ahí mejor? Mejora un poco. Listo, dale. Bueno, pues de nuevo muchísimas gracias. La idea es pues hablar con ustedes algunos aspectos un poco transversales de lo que es la edición de textos e ir hacia el contexto que nos convoca hoy en día, que es el tema de las publicaciones científicas, ¿no? La agenda de esta pequeña exposición, vamos a arrancar pues desde por un punto de partida, reitero, con estos contextos de la edición de textos a nivel general, algunos aspectos de revisión, algunos aspectos prácticos y dejar con ustedes algunas tentativas. Ese es algo que quiero hacer en esta exposición, ¿no? Entonces, pues, para comenzar, ¿qué es la edición de textos a nivel general o qué hace un editor a nivel de lo literario y en el aspecto científico también? Lo primero que nos encargamos, quienes alguna vez hemos trabajado en este tema, es en la selección. Y esta selección se hace pues con base en algo que son las políticas editoriales. Cuando tenemos una editorial independiente o un proyecto, digamos, autónomo, pues estas políticas son prácticamente decisión nuestra en la totalidad de aspectos del editor. Sin embargo, en el mundo científico, estas políticas editoriales pues, son un poco más complejas. Uno, no son aspectos decididos por una sola persona, que tienen que ir en juego con algunos principios de la organización a la cual pertenecen, sea una universidad, sea bueno, conglomerado también de instituciones colegiales en alguna ciencia, o etcétera. Eso incide en las políticas editoriales y ya todo lo que tiene que ver con lo que elija el medio, la revista, el libro, la base de datos, en fin, ahí. Lo segundo que hacemos como editores es todo lo que tiene que ver con la corrección, que es toda la parte ortotipográfica y de estilos, que es grandísimo, lo vamos a ver en detalle más adelante, puesto que ustedes están en semilleros de investigación y muchas veces los primeros editores son o sus coordinadores de proyectos, los líderes del grupo de investigación, o directamente en ese trabajo colaborativo que hacemos en los semilleros también como de coedición o coeditores en estos grupos. Lo otro que hacemos ya es toda la parte de los registros y la publicación,
En el caso literario, los derechos de autor son más hacia el registro completo de la obra, mientras que en el campo científico estos registros van con la libertad de cita y más que el registrar la obra en derechos de autor, lo llaman en algunas editoriales universitarias la declaración de autenticidad. Tú declaras ante la revista, ante la universidad, pues que el texto que se lleva, el artículo, lo que intentas publicar, lo que pretendes publicar, pues es auténtico, es tuyo. Algunas personas exigen, algunas revistas o organizaciones editoriales pues exigen un tema de exclusividad, es decir, que tu obra no esté concursando o postulada a ser publicada en alguna otra revista o en algún otro medio, y eso te lo piden. Y ya todo lo que tiene que ver con el diseño, y es, bueno, cómo lo voy a organizar, entonces esta edición de qué lleva, qué artículo va primero, voy a abrir con una nota editorial, cuál es la portada, voy a cerrar, voy a dejar unas palabras como editor, voy a dar espacio para que, no sé, haya unas palabras del rector o de algún líder organizacional. ¿Y Adrián, cómo decido frente a ese diseño? ¿Me escuchas? discúlpame interrumpirte. Sí, es que no te estamos escuchando bien. No sé si te puedes acercar un poco más al manos libres, porque se escucha muy lejos y la calidad del sonido no es muy buena. Listo, dale. Voy a desconectarme del manos libres, de pronto funcione Ahí quedó un perfecto. poquito mejor. Ahí sí está ¿Sí? ¿Ya perfecto. mejor? Ahí sí, si te Ya acercas de lo... manos libres, mejora mucho. Listo, lo pegué aquí a la boca para ver si nos escuchamos mejor. Bueno, espero que me hayan escuchado al menos un poco esta primera parte que es básica del punto de partida, ¿no? Ahora, ha sido para mí un desafío porque este tema del contexto científico es nuevo para mí. Soy de enfermero de profesión, hice parte de grupos de investigación, tengo alguna experiencia ahí más como eso, como investigador, no prácticamente como editor. Esto ha sido en la parte literaria más, y me puso a pensar en cuanto a este tema de algunos géneros en los textos científicos. En literatura pues tenemos la poesía, el cuento, la novela, la crónica, la novela gráfica, bueno, esto como géneros. Sin embargo, creo que podríamos también hablar de algunos géneros en la edición de textos científicos hacia lo que eso es el enfoque de la investigación. No es lo mismo el texto que va a resultar o el artículo o la forma de lo que va a ser el resultado de una investigación cualitativa a lo que es el resultado de una investigación cuantitativa. También, pues, si hablamos de una revisión de la literatura, de un proyecto de estos a un ensayo científico, pues también varía mucho. Y son unos aspectos que se deben considerar y que son básicos también cuando lo planteemos o en ese planteamiento desde el punto de vista como editor, ¿no? Yo no puedo establecer los mismos parámetros para un texto donde lo que se resalta es más abierto desde lo cualitativo, la voz de una persona, lo que manifiesta una población, a algunos aspectos que ya son netamente el resultado de algunas aplicaciones, no sé, podemos llamarlo matemáticas, ¿cierto? Las formas, los métodos también que se usan ahí son muy distintos, aunque podríamos, pues lo hacemos en la investigación cualitativa, ¿cierto? Establecer categorías, hacer una parte pues también desde lo cuantitativo de la organización, lo hacemos. Creo que el aspecto más valioso que tiene una investigación cualitativa es ese detalle, a través de esas categorías llegar a los aspectos precisos del pensamiento, de la percepción, de la perspectiva de un grupo poblacional o de una persona en particular, ¿no? Cuando hablamos del ensayo científico, esto ya es todo un tema más literario. Aquí sí prima verdaderamente la literatura como arte, porque pues, viene siendo un género, ¿no? El ensayo, solo que va en este contexto científico.
ensayo es uno de los géneros más difíciles de escribir, porque no solo requiere del ingenio creativo del artista como tal, del escritor, sino que también pues el ejercicio investigativo al respecto es grande, ¿no? Y al igual que como lo veremos más adelante, algunos criterios juegan ahí que son muy importantes, la innovación, la profundidad con que se aborda el tema, pero reitero, aquí entra ya en juego algo que lo trabajaremos también, lo abordaremos durante la sesión, y tiene que ver con ese ingenio, con esa literatura vista como un arte, ¿no? Que de una u otra manera esa es una pregunta que voy a extender también a ustedes un poco más adelante. Ya entrando a los aspectos de revisión, esto es fundamental que lo tengan presente, porque muchas veces nosotros como investigadores hacemos una mala selección del espacio al cual aspiramos que llegue nuestra investigación o el resultado de nuestra investigación, llamémoslo artículo, un capítulo de un libro, bueno, en fin. Y tenemos valoraciones que son negativas o rechazos, francamente rechazos de parte de esta revista para la publicación, pero eso no quiere decir que nuestra investigación o que nuestra redacción sea errónea. Muchas veces lo que es erróneo es que no somos conscientes de las políticas editoriales de estas revistas. Pues ahí hay algunos aspectos que quiero enumerar acá, ¿no? Uno en cuanto al género, puede haber, reitero hablando de género en este tema, ¿no? A revistas que tengan un enfoque hacia lo cuantitativo, hacia lo cualitativo, hacia lo crítico, y ahí pues ya podemos salirnos de ese cumplimiento de la política editorial. Tenemos un ensayo y resulta que aquí esta revista se centra en temas cuantitativos o en otro tipo de género hacia lo científico, ¿no? Frente a la temática, eso es básico, ¿no? Yo no tengo, si tengo una investigación en ciencias exactas, pues la mando a una revista de ciencias humanas, pues me van a decir pues que no, va a haber un rechazo, ¿no? Frente a la extensión también, hay algunos parámetros en las políticas editoriales que son muy precisos, algunos van hasta la precisión de caracteres, otros en páginas, y esto pues es importante tenerlo también en cuenta, eso es corregible, el tema de la extensión pues es parte del trabajo editor, autor, que se puede ajustar, ¿no? El autor como política editorial tiene que ver por ejemplo, en la parte literaria hay editoriales que solamente publican autores consagrados, hay otros que tienen un enfoque hacia autores emergentes, ¿sí? Y aunque lo desconozca en realidad si existe algún criterio al respecto en publicaciones científicas, puede ser una de las acciones que merezcamos mirar, ¿no? Si allá solo publican senior y gente muy experta, o dan la oportunidad pues de pronto de que sin la experiencia de un doctor, de un PhD, pues yo pueda publicar ahí. Y esto pues también tenemos que revisarlo, ¿no? En cuanto a la presentación como política editorial, hay muchas revistas, creo que la gran mayoría tienen unas formas muy marcadas al respecto. Entonces, te piden el resumen en inglés y en portugués, de tantos caracteres, tienen incluso algunos formatos guía, que esos los podemos encontrar en las páginas en donde se encuentran donde se hace también pues, la postulación. Ahí encontramos algunos formatos guía, los cuales pues, son la forma en que debemos presentar pues, este artículo. Muchas veces implique transformarlo completamente, ¿no? Hay algunos donde la discusión de resultados está, otros donde resultados están ahí, le hagas o no les hagas discusión, perdón.
incluso con el tema de las conclusiones propiamente. Para algunos en resultados debe estar incluidas ahí las conclusiones, para otras conclusiones pues es un espacio aparte, pero eso es un aspecto a revisar en estas políticas editoriales. Y por último, los aspectos de comercialización, que en el caso de la literatura es un espacio muy álgido, ¿no? Porque hay un interés de pronto también en el tema de las regalías, en el tema de generar algún ingreso pues por tu trabajo, porque es un trabajo también el hecho de escribir una obra. Tal vez en el mundo científico ese aspecto no sea tan álgido, aunque incluso hay algunas editoriales que es todo lo contrario, en vez de pagarte como autor, como por tu ingenio, por tu investigación, lo que hacen es cobrarte para que aparezcas en la revista, para que hagas parte de ahí, para que te incluyan en esa selección, ¿no? Y esto es importante pues también como científicos ustedes, como investigadores, pues lo contemplen. Yo qué intereses tengo, qué aspiraciones tengo en cuanto a asuntos de comercialización. Quiero recibir algún tipo de rédito económico o estoy dispuesto a pagar por estar también en la publicación, porque esto hace parte, reitero, de esas políticas editoriales. Voy a hacer una pequeña pausa acá para preguntar si se está entendiendo, si tienen alguna duda, inquietud, aporte antes de continuar. ¿Mejoró el tema del audio? Hola, ¿me escuchan? ¿No? ¿Se fue? ¿Todo? Sí, se Richard, escucha, no sé si Adrián. estás ahí. Ya mejoró, ok. ¿Alguna inquietud, duda, aporte hasta el momento? ¿No? Bueno, voy a continuar entonces con la presentación. ¿Listo? Esto, bueno, antes de volverme, de pasar a esta nueva hoja de la presentación, hay una pregunta y es: ¿consideran ustedes que la literatura como arte, ¿no? Aquí nosotros hablamos mucho en el tema científico como literatura es lo que hay publicado frente a un tema, una revisión de la literatura es lo que se ha publicado frente a un tema, pero la literatura como arte, es decir, el uso del lenguaje para la sensibilidad, del lenguaje escrito en este caso, ¿será un criterio? ¿Será un criterio también que se tiene en cuenta para seleccionar un artículo? ¿Qué opinan? Una persona que me diga que es su opinión. ¿Creen que eso también es relevante o es muy secundario? ¿Qué opinan? ¿Creen que sí, que no? Es que no tengo aquí la presentación, no me deja ver si de pronto en el chat están escribiendo algo. Sí, están escribiendo, Adrián. Vamos a dar un momentico a ver si. Listo, dale. Salirme de la pantalla completa para mirar en el chat a ver si hay alguna apreciación. Ok, hasta el momento es claro. Alejandro, si quiere abrir su audio, también bienvenido, Alejandro Rollero. ¿Pueden abrirlo? Claro que sí. Ok, la capacidad de convencer al lector. Habla Alejandro, muy bien. ¿Alguna otra apreciación? ¿Será un aspecto crítico? ¿Qué tan crítico sea como mi redacción, el aspecto literario en la publicación de este artículo científico? ¿Será importante que busquemos o podríamos aspirar a un artículo conmover también, entretener más allá de brindar una información? Bueno, son inquietudes que les dejo ahí, ahorita iremos conversando al respecto y bueno, voy a abrir de nuevo la presentación, creo que se cerró y continuamos. Y me confirman si están viendo ya la presentación. Sí, señor.
¿Ya se ve? Listo. Perfecto, muy bien. Estos son algunos criterios que por lo general se repiten en los comités editoriales de publicaciones científicas. Y pues uno básico pues es la pertinencia y cuál es la relevancia de esa temática, el aporte para la sociedad, ¿no? Cómo sirve, con esto podrá usarse en otras ciencias, una aplicabilidad también en otros contextos. El tema de la novedad, ya se ha escrito sobre ello, es un hallazgo nuevo, netamente nuevo, una perspectiva distinta que tiene que ver pues con el enfoque. Yo desde donde pues estoy observando el fenómeno, si estoy en las ciencias exactas, naturales, no sé desde qué punto pues estoy observando este fenómeno, o cuál ha sido como el bueno, valga la redundancia, sí, el enfoque desde donde quería analizar pues este fenómeno o este tema, esta temática en particular, ¿no? Otra cosa que se tiene en cuenta pues tiene que ver con la profundidad del estudio, ¿no? Bueno, ya un poco de metodología también, ¿no? Si esto lo voy a medir una sola vez, si esto es un estudio transversal o verdaderamente voy a seguir haciendo mediciones, si esto es longitudinal, si voy solamente a lo descriptivo o hago un análisis también de una, dos, tres, de múltiples variables en el estudio, y si esto también es el resultado de un proceso, que son todos esos antecedentes que hay también hacia una publicación, ¿no? Si soy un investigador, tengo una línea y es hasta ahora mi primera publicación, o verdaderamente estoy yendo a la minucia con base en otro artículo que me dio un esbozo para otra pregunta. Esos aspectos los miran, los tienen en cuenta en los comités editoriales pues para dar un aval definitivo, decir, hey, sí, nos interesa que este artículo esté y tiene la aprobación o una aprobación pues con ajustes para luego pues una aprobación final, ¿no? Pero me gustó mucho encontrar que la estructuración del discurso, así es como espacios de editoriales científicas, es un asunto de importancia, ¿sí? Y en esto es en donde quiero pues también un poco centrar esta discusión, ¿no? La argumentación, la coherencia y el hilo conductor como criterios de calidad en un artículo científico son asuntos que a veces no se abordan de gran forma, ¿no? Yo les cuento una experiencia. Estaba haciendo una especialización aquí en la Universidad de Los Llanos, y una de las tareas de mi docente para fomentar la escritura pues fue la escritura de un ensayo. Dejó unas preguntas para, digamos, como guía para construir desde ahí el texto, y recuerdo que bueno, la calificación o la apreciación de él sobre mi ensayo fue muy baja, ¿sí? En el sentido de que él me dice, yo dejé unas preguntas y usted no se centró en resolver esas preguntas, sino que habla de otras cosas y dice que esto sí, que esto no, y a otro compañero que básicamente, más que un texto donde aborde una tesis, donde exprese argumentos a favor, en contra, donde, bueno, digamos que la estructura de un ensayo, él se dedicó a responder las preguntas. Entonces él dijo, tal pregunta, tal respuesta en un párrafo, otra respuesta en otro párrafo, otra respuesta en otro párrafo, y su calificación fue 5. Y esto a mí me hace ver también que hay una carencia en quienes tal vez son docentes también, tienen un rol formativo en nosotros, en enseñar a escribir. Y para mí ha sido una experiencia muy tangible, en ese sentido de que un ejercicio de clase que fue para enseñar a escribir, pues desafortunadamente dejó una idea errónea de lo que es la literatura como un arte, y reitero, vuelvo a eso, ¿no? Nosotros,
investigadores, bueno, me les metan el parche. Podemos también desde nuestro escrito hacer un uso del lenguaje desde un punto de vista estético y desde un punto de vista hacia, bueno, no lo sé, tal vez conmover, tanto en algunos aspectos más descriptivos y cuantitativos sea un poco más difícil, pero sí podemos hacerlo en otro tipo de géneros, vuelvo a entrecomillarlo, desde lo cualitativo o cuando verdaderamente nos metemos a un tema crítico desde las ciencias, ¿sí? Y esto tenemos criterios sobre los cuales pues valernos, algunas técnicas, algunas estrategias pues que sirven para ello, ¿no? Decía Octavio Paz, que es un escritor mexicano ya fallecido, decía, la belleza de lo narrativo está en lo poético. Si no hay poesía, si no hay como una profundidad hacia el ser, hacia la mirada, también de un uso abierto del lenguaje en un texto narrativo, se pierde su gracia, no hay arte, decía él, no hay. Y lo podemos hacer. Es muy probable que el comité sea muy drástico y diga, este tema vaya al grano, así como que no tenga ningún interés en lo estético, más que en la presentación de la información. Pero les digo, lo que uno ve en eso es que esa estructuración del discurso, la argumentación, pues creería uno que también es un criterio a tener en cuenta para abordarlo, ¿no? Bueno, entrando ya a estos aspectos prácticos que tienen que ver con las dos formas de lo que en la edición hacemos como corrección, tanto lo ortotipográfico como el estilo. Reitero, teniendo en cuenta que pues nuestros docentes, el director del proyecto, no sé, es el primer editor, es la primera persona que juega ese rol de la revisión ortotipográfica y de estilo, y también a veces en el trabajo entre pares, pues esto es importante tenerlo en cuenta para saber, ¿qué revisamos? ¿Qué podemos revisar? Los temas de ortografía hoy, gracias pues a los editores de texto, a Word, bueno, generalmente el que usemos, tienen algunas herramientas que permiten la corrección ortográfica, ¿sí? Esto, pues, digamos, se esperaría que con estas herramientas pues, las faltas ortográficas sean nulas. Sin embargo, es muy bueno, pues por la, digamos, imposibilidad de las falencias también, de la falta de juicio. Ahorita que estamos hablando de inteligencia artificial, hay algunos juicios, algunas cosas humanas que se salen de estas aplicaciones o de esta inteligencia artificial, y por eso es bueno pues no confiarnos netamente de estas posibilidades de estas aplicaciones, ¿no? A veces decimos, ya leí ahí, revisar la ortografía y todo quedó perfecto, y pues no hacemos una lectura nuevamente en la búsqueda de estos errores y puede irse, y esto pues puede afectar, ¿no? Digamos que es de lo que uno como editor esperaría, que por lo menos pues no hayan errores ortográficos. Uno diría, bueno, hizo una revisión buena y ya empieza uno a mirar el texto pues con otros ojos para ya dar un aval a ser publicado. Las transposiciones o omisiones de caracteres, decía un amigo mío, esos son los errores de chisografía, ¿no? Uno está ahí escribiendo y escribió mal, se le fue mal el dedo y queda. Muchas veces no lo detectan tampoco como errores ortográficos estas herramientas y es importante revisarlo. El uso inapropiado o incoherente de las comillas, y aquí voy a algunos aspectos que dependen también, no se pueden tomar como universales, porque pues reitero, cada editorial puede tener su apreciación frente a temas de su estilo, de su forma de uso del lenguaje, pero generalmente, y bueno, en el mundo científico pues también tenemos todas las normas de APA, Vancouver, en fin, que también el tema de comillas está allá. Si vamos a citar un texto, usamos comillas, pero si es muy largo, entonces, bueno, en fin, varios aspectos específicos ahí.
Una de las cuestiones que quiero resaltar frente a un uso inapropiado o incoherente de las comillas es en los anglicismos. ¿Qué son los anglicismos? Términos como términos en inglés, pero que pues usamos en la práctica del español, como decir el mail, ¿sí? A veces usamos para estos anglicismos el uso de comillas, es un uso común inapropiado de las comillas, y generalmente, reitero, esto puede cambiar de una editorial a otra, lo que se usan son las cursivas. Cuando citamos anglicismos, algunos términos específicos, más que en comillas, la recomendación pues es el tema de las cursivas. Los errores sintácticos y gramaticales, esto sintaxis, gramática, esto ya tiene que ver con la corrección del uso del lenguaje, ¿no? La palabra como tal está bien escrita desde lo gramatical, en el orden de las palabras en una frase, o desde lo sintáctico también estas frases interrelacionadas en el párrafo generan coherencia, se puede entender el texto es legible el texto. Esto pues es fundamental. Hay un error gramatical y sintáctico que es muy común de cuando empezamos a escribir, y es en el uso de la coma. Nos acostumbramos a usar comas para todo. Entonces las ideas las separamos por comas y tenemos un párrafo donde solo hay comas y muchas veces esto es un uso incorrecto. Las ideas generalmente las separamos por puntos. Cuando hay un listado, cuando hay otras cosas, usamos la coma o una pequeña pausa, también pensándonos en lo que sea legible, más fácilmente legible, pero usamos esos puntos. Lo más normal de un texto bien escrito no es que esté con una seguidilla de comas, sino con puntos seguidos. El punto seguido es tranquilo, y a veces por usar también como la continuidad en el lenguaje nos llenamos de conectores. Y entonces, sin embargo, ¿no? Dejemos tantos conectores, dejemos tantas comas, cerremos con puntos y planteemos las ideas de forma clara. Esa es una recomendación también ahí. Los errores de acentuación, el uso de abreviaturas, símbolos, cifras, magnitudes. Esto es básico, especialmente cuando esperamos publicar en revistas de otras latitudes, de otros países, ¿no? Hay un sistema métrico aquí, un sistema de medición aquí, a veces el sistema de medición es otro, y entonces pues no lo tenemos en cuenta y nos toca hacer todas las conversiones si queremos pues que sea publicada pues en alguna de estas revistas, ¿no? El tema de mayúsculas, cursivas, negritas, versálitas, superíndice, subíndice. Hay una gran cantidad de este uso, especialmente en subíndice y superíndice, como citas, ¿no? A veces se usa el subíndice y el superíndice en lo que tiene que ver con las referencias, con la citación ya de fuentes, y es importante pues, tenerlo en cuenta. La mayúscula sostenida generalmente la usamos para títulos, básicamente, no más. La mayúscula sostenida pues en textos del cuerpo del libro o del artículo, pues no suele ser un uso correcto al respecto. Cuando usamos la citación de un título no un título propiamente el título del texto, sino de un título de algo en el cuerpo del texto, la mayúscula no se usa para los conectores, solo se usan mayúsculas, la inicial pues de la parte del conector. Los fallos en la puntuación, bueno, ya hablábamos algo un poco del uso de los puntos seguidos en lugar de tantas comas, los puntos, los guiones de diálogo, los incisos. Esto también tiene que ver pues mucho con temas de estilo. Los blancos incorrectos, esto es en el espacial, las sangrías, los errores de alineación. Hay algunas
normas de escritura que pues, establecen algunos temas de sangrías al inicio del párrafo, y bueno, esto lo podemos ajustar, pero es importante tenerlo en cuenta también. Y la disposición en la estructura de un párrafo, la puntuación es correcta de las citas. Aquí quiero dar una recomendación, ya que llegamos al párrafo, y es que un párrafo correctamente escrito es una unidad integral, es decir, un párrafo tiene su idea central, su inicio, digámoslo, a inicio, su idea central y su desenlace. O sea, un párrafo muy bien escrito tiene que tener que el solo párrafo pueda mandarse fuera de todo el contexto y sea entendible, ¿sí? Que yo, listo, leo un párrafo y ya sé que hay una idea central, hay unos argumentos, hay un inicio. No sé si me hice entender en esa invitación hacia la escritura del párrafo, pero eso es, o sea, que en cada párrafo tengamos claros qué queremos escribir en ese párrafo, cómo lo vamos a argumentar, o iniciar o adornar, pero hay una idea concreta en cada párrafo. Bueno, ya en cuanto a los temas de estilo, que muchas veces se cree como que el estilo es netamente como el sello específico del escritor y no necesariamente es eso, ¿no? Los tiempos verbales, es decir, voy a contar un hecho, estoy contando sobre un resultado y estoy hablando en futuro, pues es un error en el uso de este tiempo verbal, ¿no? Las oraciones confusas, erróneas, las ambigüedades, las contradicciones, las lagunas, si hay algunos términos que estas lagunas generalmente pues son incoherencias. Eso ya es más de la lectura, este estilo es un poco más hacia algo más de la destreza del editor, de hacer que el texto, pues sin que se convierta en un segundo autor, ¿no? Porque pues el editor no es un segundo autor. No se trata de reescribir el texto a mi acomodo, sino de mejorarlo sin que se pierda, digamos, la esencia del autor, ¿no? Las redundancias y aliteraciones es algo que se da muchas veces, y reitero, viene siendo también por el hecho de querer unir todo en un solo párrafo y el uso de comas. El ir seguido y bueno, en fin, muchas cosas así, podemos mejorarlas simplemente con el uso de puntos seguidos. Las imprecisiones de vocabulario, nosotros pues en el mundo científico tenemos pues una jerga que es específica, ¿no? Temas de derecho, en temas de creo que en medicina es un poco más específica, pero en derecho sí se da algo, y es que hay muchos términos que está bien usarlos desde el tema coloquial, pero tienen su uso específico en una redacción de esas, ¿no? Es decir, raique a decir incoar, por ejemplo, que es ya iniciar, ya es más técnico, más preciso también frente a lo que se quiere pues hablar. Eso es importante tenerlo en cuenta ya frente al tema de textos científicos. El tema de ajustar al lector al que va destinado, ¿no? Entonces acá nos hacen la salvedad, el español de España no es el mismo pues, que el español en Colombia, ¿no? En México, en Chile, en fin, un mismo idioma, en este caso el español, pues tiene muchas aplicaciones de acuerdo a la cultura, al territorio, a la historia también que hay detrás de eso. Y es importante también tenerlo presente, tenerlo muy, muy presente al hacer estos ejercicios de la corrección ortotipográfica y la corrección de estilo, ¿no? Por último, creo que ya no queda mucho tiempo, pero quiero hacerles una invitación, ¿no? Esto tal vez pueda parecerles muy, no sé, absurdo tal vez, pero creo que, y lo hablo como editor principalmente de escritura creativa, que puede tener un público y que puede ser muy interesante, ¿no? Muchos artículos pues se centran en el resultado, el tema de cómo llegaron al resultado, su metodología es algo muy corto, pero creo que ahí
puede haber una, no sé si llamarlo nuevo género, le apuesto yo a hacerlo, pero el registro de la experiencia investigativa. Creo que, y también me pongo en el zapato de alguna vez que he sido también investigador, de que esa experiencia muy bien narrada de los aspectos, digamos, no contados o no pertinentes ya en una publicación como tal, en un artículo, son de interés, especialmente para nuestros colegas. Nos interesa saber cuál fue el, no sé, el pormenor, el error cometido, la expectativa que se tenía, los cambios que tuvieron que hacer en el trayecto. Esos son aspectos que generan interés también para otros colegas, y creo que podríamos pensarnos, ¿no? Por eso les damos tentativas, en por qué no hacer un texto así. Tal vez no sea para una revista, pero de pronto para un blog o para compartirlo con mis compañeros en el semillero de investigación. Quiero contarles yo cómo viví esta investigación, y eso puede generar también conocimiento y puede generar también aprendizaje, ¿no? También quiero invitarles, tentarles acá a que intenten esa experiencia investigativa como un detonante literario, ¿por qué no? Cuando ustedes se abordan a la investigación de un nuevo tema, pues descubren, generan conocimiento, sí, pero también esto puede ser la intención, digamos, de irnos, no sé si llamarlo, hacia la ciencia ficción. Sí, como que descubrí algo y eso me abre una serie de posibilidades que, claro, yo puedo usar el método científico para comprobarlo o negarlo, pero también porque no se piensan como esa posibilidad como un ejercicio creativo. Si esto es posible, ¿cómo sería el mundo? ¿O cómo sería esta sociedad? ¿O cómo sería, no sé, este aspecto, contexto específico? Y escribir sobre ello, ya desde lo literario, un cuento, de pronto, bueno, algo más literario, pues creo que también es factible hacerlo. Y el uso de lo poético en la narrativa científica, y aquí vuelvo a lo que hablaba anteriormente de la importancia que tiene ese hilo corrector y esa forma de escribir más allá de la cantidad de fuentes que cite y la metodología que use, ¿no? sino en la escritura misma del artículo. Y aquí cuando hablo del uso de lo poético es, yo puedo usar mis sentidos y usar lo subjetivo también para contar algo, para narrarlo. No usar un lenguaje muy plano. Yo creo que está bien emocionarnos cuando diga algo, está bien que aparezca signo de exclamación, que haya alguna pregunta, que haya algo también muy personal, muy desde mi perspectiva. Creo que eso puede enriquecer el texto y puede asegurar también una experiencia más gratificante a quien llegue al texto. Tan planos, y uno consume muchas veces literatura científica, pues la mayoría de veces no por placer, sino pues porque necesita saber algo, pero es muy bonito cuando uno se encuentra en esa búsqueda de saber algo, pero se encuentra con que hay una sensibilidad también al respecto, ¿no? Uno puede conocer algo del autor, del científico, de lo que vio, muy poquito, pero tratan de incluir eso. Si se los tachan, si se los piden borrar en el proceso editorial, en la persona de este comité que revisa el artículo, bueno, pero pues lo intentamos. Creo que con la pertinencia que lo puedan plantear, con la belleza que lo puedan plantear, eso asegura que no se pierda en esa parte, ¿no? 10 minutos. Listo. Entonces, para finalizar, yo tengo aquí, pues nada, ya finalicé. Me gustaría pues establecer un diálogo, son aspectos de pronto nuevos, de pronto controversiales, y me gustaría pues conocer sus apreciaciones. Creo que este pues es un ejercicio también en doble vía, que me encantaría escucharles, ¿no? Natalia, Adrián, ¿estás levantando la mano?
Qué pena, Adrián, es que antes de que pronto le demos paso a Natalia, hay unos mensajes en el chat que me gustaría leértelos, ¿sí? Dale, Y dale, es perfecto. Felipe Vargas Molina dice, si bien hay que darle prioridad al tratamiento según indican las normas, en las conclusiones, por ejemplo, un poco de lenguaje emotivo puede darle más potencia a las aseveraciones allí contenidas. De acuerdo, sí, de acuerdo con Felipe. Creo que las conclusiones son más libres, ¿no? Porque te permiten a ti como autor como plantear tú qué concluyes. El resultado está, y eso es neto, franco, ese es el resultado, pero la conclusión creo que permite esos cositos, creo que ahí podría ser un espacio apropiado para plasmar un poco más literario, poético o algo ahí. Sí, señor. María Fernanda Henao Arroyave dice, considero que la redacción no debería ser compleja, dado que se vuelven artículos de lecturas académicas sin tener en cuenta al ciudadano del común para capturar el interés de la comunidad en general, pero no se debería volver un tema complejo desde el tecnicismo y tampoco confundir la redacción del artículo con una lectura desde la poesía. Claro. La intención principal creo que de un artículo científico es exponer el resultado, ¿no? Generar conocimiento para una comunidad. No es el objetivo de entretenimiento, pero por eso reitero, como que unos pinceladitas por ahí, algo que uno pueda plantear, alguna emoción, alguna anécdota camufladita ahí, creo que ayudaría al texto. Bien, y Frey Angarita Reina dice, ¿podría permitirnos las recomendaciones que se encuentran en las diapositivas? Gracias. Sí, por supuesto. Yo le envío al profe Richard las diapositivas para que las comparta con ustedes, sí, por supuesto. Muchas gracias. Y ya no hay más preguntas ni mensajes en el chat, entonces quien haya levantado la mano, pues le damos paso entonces a Natalia. No, Judy, buenos días. Yo levanté la mano ahorita precisamente porque habían comentarios en el chat y creo que en el marco de lo que nos estaba diciendo Adrián, el contexto de los comentarios pues aplicaba pues era pertinente, ¿cierto? Pero invitar a los asistentes, sobre todo estudiantes que estén en semilleros, que aprovechen este espacio con Adrián, porque ese tema de publicación muchas veces lo vemos muy complejo y puede coartarnos también y decir, qué pereza publicar, es que la redacción es muy dura, es que, sí, no en vano, pues las editoriales incluyen unos requisitos en sus formatos de texto o en su estructura pues de texto, y la idea es pues que estos tips que nos está dando Adrián los aprovechemos al máximo, pero que ustedes, estudiantes de semilleros y profesores, pues aprovechen al máximo estos espacios. Perfecto. Y yo aprovecho para hacerles una invitación, que también hagan parte de ejercicios de escritura creativa. O sea, esto lo vuelven, les puede apoyar en su tema como las ciencias, ¿no? Yo creo que la lectura y la escritura son la base de todo aprendizaje. Uno que hace, lee para aprender y escribe para enseñar o lo plantea para la creación de algo, ¿no? Aprovecho pues una cuña ahí, yo tengo un taller de escritura creativa que se llama Expresión Irrevagante, abriremos un espacio gracias al apoyo del profe Richard, pues también en la Universidad Cooperativa, son 16 sesiones enfocadas pues a lo que tiene que ver con lo poético, pero bueno, hay una metodología muy interesante, si quieren aprender más, de verdad esto les sirve y pues son espacios pues que ojalá participen, porque a veces es muy triste cuando no llega nadie, llegan muy poquitos y se desaprovecha el espacio. Y reitero, escribir es un arte, y hay que aprenderlo también, practicarlo. Bueno, si no hay más, de verdad les agradezco mucho pues por el espacio, y ojalá termine de irles súper bien. Tienen otro espacio de redacción, ¿no? Yo lo miré por ahí planteado en la agenda de ortografía y redacción. Pues, Taller de ortografía lo tenemos mañana. Sí, señor. Mañana tendremos taller de ortografía, entonces esperemos que también puedan unirse a esta estrategia. Esta tarde también tendremos, para que por favor no se lo pierdan, tendremos recolección de datos para la investigación. Fundamental también para todos nuestros semilleristas y todos los que estamos sin duda alguna redactando, ¿no? Y vamos en ese proceso.
Muchas Bueno, gracias a todos. encantado y que pasen Gracias, una Adrián. buena Gracias por su convivencia, terminen de pasarlo bien. participación. Bueno, muchas Gracias a gracias. todos. Feliz tarde. Judy, Feliz día. recordarles a los participantes el 80% de la participación para el tema de los certificados y Ok. que en la asistencia, pues si hay espacios de comentarios, recuerden retroalimentar este espacio, que ustedes saben que estas jornadas pues son específicas o especializadas más bien para los semilleros de investigación, entonces que también nos ayuden a replicar la información entre los compañeros y profesores que hacen parte de los semilleros, por favor. Muchas Muchas gracias, gracias. Natalia. Sí, Gracias, porfa. Judy. Que estén muy bien. Hasta luego. Buen día. Gracias.